Poner la grabación, perdón. Les decía, el sistema acusatorio lo debemos de entender como un límite al poder del Estado. Por lo tanto, se convierte en una garantía, en una forma para proteger al ciudadano de posibles abusos en sus derechos. Y por ello, noten ustedes que su entelequia, es decir, una entelequia filosóficamente hablando es algo filosóficamente perfecto, pero imposible de conseguir. ¿Estamos? Aquí estamos hablando de un plano ideal. De esto es lo que deseamos conseguir, pero en rigor de verdad, no ha existido un solo país y un solo sistema en el tiempo de la historia occidental que podamos decir que se ha conseguido. ¿Estamos? Pero sí hemos tenido límites al actuar de la autoridad. Y esto, pues, son indicios de una visión garantista, de una visión acusatoria. Siempre que ustedes escuchen la palabra sistema acusatorio, lo deben de entender como un sistema de protección. Escucharán que dicen, es que es acusatorio o garantista. La idea de este sistema precisamente es garantizar la protección de nuestros derechos. Esto sí queda claro. Es un enfoque completamente distinto de lo que estudiamos con el método anterior. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a definir a este sistema? Bueno, vamos a decir que el sistema acusatorio es el método bilateral en el cual dos sujetos naturalmente desiguales discuten pacíficamente en una igualdad jurídica. Asegurada por la ley y garantizada por un tercero. Este tercero actúa con el carácter de autoridad. Dirigiendo y regulando el debate. Para que, llegado el caso, pueda sentenciar la pretensión discutida. Entonces, ¿qué debemos de tener aquí presente? Que este es un método, como ustedes escuchan, de debate, no es un método de represión. No tiene como finalidad
no tiene como finalidad que investigar, sancionar, quitar bienes, sino únicamente la finalidad es que dos personas puedan debatir pacíficamente para que un tercero, que tendrá el carácter de una autoridad, pueda decidir si están en lo correcto o quién de ellos tiene la razón. ¿Por qué digo que es un método de debate entre dos desiguales en el plano natural? Porque piensen ustedes lo siguiente: si debate Juan contra Pedro, posiblemente Juan sea más alto, más rápido, más fuerte que Pedro. ¿Están de acuerdo? Naturalmente son desiguales. O Pedro puede tener mayor capital, mayor recursos económicos que Juan, que también lo vuelve desigual. Esta idea de una igualdad entre las personas es una idea netamente jurídica. En eso están de acuerdo conmigo, ¿no? La desigualdad existe. Eso es una verdad más grande que un templo. Cuando llegamos ante un proceso en este método de debate, vamos a tener una igualdad legal. ¿Eso qué quiere decir? Que si Juan puede manifestarse, Pedro lo puede hacer. ¿Están de acuerdo? Si Juan puede ofrecer pruebas, Pedro también. Que lo que diga Juan vale lo mismo que lo que diga Pedro. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo esto es una igualdad legal? Y esto, como ustedes saben, se va propiciando desde la esfera jurídica. Y por lo tanto, al tener este método de debate, la autoridad, fíjense aquí cómo cambia el rol de la autoridad. Aquí la autoridad ya no busca prueba, ya no hace acusación, sino se limita a tener dos funciones. Una función de dirección del proceso y la otra función de decisor del proceso. Y a esto se le conoce en el plano, bueno, en algunas teorías, principalmente en América Latina, le llaman una división. De acuerdo a la actividad que realiza el juez, algunos doctrinarios dicen que hay jueces activistas y jueces garantistas. El juez activista es aquel que busca prueba, que no se conforma con lo que le dicen las partes, sino que por el contrario, él quiere hacer justicia. El juez garantista es aquel juzgador que se limita a dirigir el proceso, a dirigir el debate y en su momento emitir una sentencia. Como ustedes ya lo han inferido, el juez activista pues es un juez del sistema inquisitivo. Y el juez garantista será un juez propio de un sistema
acusatorio. ¿Queda claro? Ahí ya después ampliaremos. Pero esta es una primera división. ¿A qué me refiero? Nuevamente, vamos a tener que entender que no siempre que un juez realice una actividad de protección, una actividad que no le piden las partes, estará violentando el sistema acusatorio. Pongo un ejemplo. Si un juez de lo penal detecta que el inculpado fue torturado y se le violaron sus derechos humanos, ¿ustedes verían mal que él protegiese a este sujeto aunque no se lo pidan? ¿Qué piensan? ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué opinan? ¿O todavía están dormidos? ¿Qué piensan en un país donde casi no hay tortura y casi no tenemos desaparecidos? 95,000 al año. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Estaría bien o que no pase nada? Que sí estaría bien. Sí, parece que estaría bien. Pero no violentaría entonces el postulado del juez en un sistema acusatorio. ¿No se volvería un juez inquisitivo? Él sale a buscar prueba para probar ante sí con una acusación que él mismo realiza. ¿Qué piensa? No, nadie piensa nada. Pero ¿no sería más garantista porque está poniendo primero los derechos humanos? Aunque sea el inculpado, pues están violando sus derechos. A mí me parece que es válido. Incluso es una obligación del Estado. Pero este debate se tiene mucho. Por eso les digo yo que tenemos que analizar. No siempre que el juzgador realice una actividad. Por eso insisto en que no confundan actividad oficiosa con actividad inquisitiva. ¿Sí queda claro esto? En ese caso que estoy platicando, el juzgador está realizando una actividad oficiosa porque de acuerdo con el artículo 1 constitucional está obligado a respetar los derechos humanos y si detecta una violación deberá investigarlo, protegerlo y repararlo. Lo dice el artículo 1 constitucional. Porque si no, podemos caer en el extremo de que un juez cruzado de brazos, bueno, pues si el Ministerio Público dice que él mató, pues él mató. ¿Están de acuerdo? Y mira, ya viene hasta confeso. Pues que trae unos pequeños golpes y los desaparecieron 3, 4 semanas y su familia no sabe nada de él. Bueno, pues que él pruebe que fue torturado. ¿Creen ustedes que esto sería viable? Entonces, reitero, vayamos analizando con mayor profundidad un sistema acusatorio. ¿Sí queda claro? Este método de debate, porque ¿qué pasa? Se dice, es que esto de dirigir el proceso, pues es tener un juez débil. Y nos gusta un juez fuerte, un juez con poder. Que él diga cómo se hacen las cosas. Y no se limite a lo que quiera las partes. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez un concierto de música de cámara? ¿Una sinfonía, algo por el estilo? No, nunca.
Ni en películas. Tú sí, Edgar, sí lo has visto. De qué tipo de música? O sea, es que mencionaron una sinfonía, no sé, un concierto de música clásica, ¿sí? Exacto, pues, música de cámara. ¿Y tú has visto que está un director enfrente de la orquesta? Sí. ¿Y te parece que esta sinfonía, este concierto se puede llevar a cabo sin el director? No, pues es que es indispensable para que vayan coordinados todos. Pasemos este ejemplo a un proceso, porque estamos diciendo que el juez se convierte en el director del debate. Pues sin ese director, también el proceso terminará siendo un caos, ¿estamos de acuerdo? No es una función sencilla, no es una actividad pasiva. Sino que es una actividad a veces más laboriosa que ser el propio juez el que realice la actividad. ¿Estamos? En la audiencia que vimos o que platicamos la clase anterior, ¿qué postura tiene el juzgador? ¿Activista o garantista? ¿Cómo lo vieron? Yo la vi un poco más activista que garantista. Parece ser que es así, ¿no? E incluso parece que él ya tomó una decisión, donde él dice, bueno, esto es así, punto. Y de aquí no vamos a cambiar, ¿eh? Usted alegue lo que quiera. Ya ven que incluso mi caso me hace. Pero la decisión ya está tomada. ¿A ustedes les parece que eso es un método de debate? Pues no. El juzgador ya dijo, incluso ya él mismo señala, ya hay una determinación previa que él mismo emitió, donde dice, existen los elementos, punto. Ya. Entonces, yo soy juez, yo ya vi que estos elementos son suficientes, todavía, y esto es muy importante, no se ha desahogado una sola prueba, pero él ya tiene una decisión. Parece ser que mi cliente, con la mera delación, ya tiene en su contra una presunción de hereje, ¿no les parece? Esto no puede ser en un procedimiento acusatorio. Y veamos qué características fueron surgiendo en el mismo. En primer lugar, vamos a entender que el proceso acusatorio recibe este nombre en la materia o en el campo penal. Pero en las materias distintas de la penal, como lo puede ser en la civil, en la familiar, en la administrativa, en la mercantil, en el amparo, se le conoce como proceso dispositivo. Esto ya lo había dicho, pero quiero recalcarlo, porque a veces lo van a encontrar cuando lean ustedes algún otro tratado, algún otro vestigio, van a encontrar esta palabra, acusatorio o dispositivo. Muy bien. Entonces, la primera característica que tenemos es que en el sistema acusatorio, el proceso solo puede ser iniciado por el particular interesado, nunca por el juez. Es decir,
no vamos a encontrar nunca un proceso donde el juez de lo civil vaya y le toque a su puerta y le diga, señorita Fernanda, ¿usted tiene a alguien que demandar? No, esto no pasará en procedimientos inquisitivos. Lo mismo que en un procedimiento penal. ¿Recuerdan ustedes hace aproximadamente un mes y medio, que en las noticias y en redes sociales salió una denuncia ciudadana, si gustan llamarla, donde unas personas mataron a un perrito en una azotea? Sí. Y en esta, bueno, yo lo vi en las noticias. El reportero decía, ¿por qué no ha venido el Ministerio Público a sancionar a estas personas si esto es un delito que se llama maltrato animal? ¿Qué le responderían ustedes a ese reportero? Pues que alguien tiene que levantar una demanda, ¿no? Una denuncia. Así denuncia. Alguien tiene que ir a denunciar. Porque si no hay denuncia, lo mismo, ¿puede llegar el Ministerio Público? No. Sí queda entendido esto. Existió durante años facultades oficiosas de los jueces para iniciar procedimientos. Estuvieron vigentes en México, pero les estoy hablando a principios del siglo XX. Propiamente después de la Revolución, llegamos a tener este tipo de facultades, pero rápidamente desaparecieron. En otros países, ejemplo, Argentina, los procesos, los jueces tenían facultades de iniciar procesos oficiosamente y también de investigar. ¿Sí queda entendido? Entonces no piensen que esto de que un juez inicie un procedimiento es algo de la historia, ¿no? Muy reciente lo tuvimos. Actualmente, por lo menos en nuestro país, en México, no existe proceso que pueda ser iniciado oficiosamente. ¿Queda claro? Ya veremos que hay algunos procedimientos oficiosos, pero que estos se refieren a comprobar obligaciones legales, que es algo completamente distinto de lo que estamos hablando. ¿Sí queda entendido? Pongo un ejemplo, un procedimiento oficioso, una revisión de gabinete que realice Hacienda. Si Hacienda llega y le dice a Naomi, Naomi, muéstreme su contabilidad para ver si está pagando bien sus impuestos, no es necesario que nadie me lo pida. ¿Están de acuerdo? Es un procedimiento oficioso para verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales. Pero dense cuenta que esto no lo vuelve inquisitivo. ¿Sí? ¿Están notando ustedes esta gran diferencia o no? Lo oficioso no es sinónimo de inquisitivo. Pero si en el contenido del procedimiento Naomi no tiene un solo derecho, lo que diga Naomi no tiene valor y únicamente cuenta lo que yo digo, es decir, yo sospecho que Naomi no está pagando impuestos. Para ello, lo primero que hago es embargarle cuentas bancarias. Lo segundo, le inicio una facultad de comprobación donde las pruebas que cuentan son las que yo recabo. Y lo que diga Naomi, pues no me importa. Y emito una resolución donde la sanciono con una multa de 10 millones de pesos. Eso sería un proceso inquisitivo.
¿Sí van entendiendo la diferencia? Independientemente de que lo haya iniciado oficiosamente o que alguien me haya venido a decir, es que Naomi no paga impuestos. Muy bien. Entonces, esta primera característica es precisamente esta. El proceso solo puede ser iniciado por el sujeto facultado. El impulso procesal solo es dado por las partes, nunca por el juez. Es decir, quien me va a decir qué pruebas voy a desahogar serán las partes, no el juzgador. Quien va a presentar las pretensiones son las partes, no el juzgador. Regreso a la materia penal, que creo que en materia penal queda más fácil entendido el proceso acusatorio. En materia penal, ¿quién se imagina ustedes que es quien debe de presentar la acusación? Es decir, ¿quién tendrá que decirle al juez de qué se trata esto? El ofendido. El ofendido por conducto del Ministerio Público. El Ministerio Público es el sujeto legitimado para presentar una acusación. ¿Queda claro? Y esta acusación no la puede hacer el juez, ¿o sí? Y si el Ministerio Público no presenta acusación, el juez puede decir, no, pero pues va a salir libre este que se ve que es culpable, entonces yo hago la acusación. No podrá. Esta es una segunda característica. ¿Se acuerdan que en el procedimiento anterior quien realizaba estas actividades era la propia autoridad? Y la autoridad era la que impulsaba el proceso. La autoridad juzgadora. En este caso no. Si no lo hacen las partes, porque el Ministerio Público en un procedimiento penal, en esta etapa que digo, ya tiene el carácter de parte, no de autoridad. Dime, Edgar. Sí, profe, aquí tengo una duda. Bueno, no sé, a lo mejor sería una parte que veríamos en el mixto, pero según yo tengo entendido, hay algunos delitos que, bueno, en este sistema sí se persiguen de manera oficiosa, ¿no? Como sería el homicidio. Creo que ese, aunque no haya una parte que denuncie, como tal el Ministerio Público o el Estado tiene que perseguir ese tipo de delitos, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? Si no hay denuncia, no puede iniciar el procedimiento penal. Es presupuesto. No confundas lo que se le llama persecución oficiosa, que así le dicen en la tele y algunos autores, pero no estamos entendiendo. ¿Qué quiere decir esto de delitos que se persiguen de oficio? Así le comentan. Y delitos de querella, ¿no? Algo así te dijeron en penal. El homicidio necesita una denuncia. Si no se da la noticia criminal, conocida como denuncia, la puede realizar cualquier sujeto. Si yo veo que matan al vecino, voy y denuncio. ¿Estamos? Y se inicia la investigación. ¿A qué se refieren cuando dicen que es oficioso? Que si yo después voy y le digo al Ministerio Público, no, ya no quiero, ya no hagas nada, ya no investigues, ¿qué me contestará el Ministerio Público? En este tipo de delito, en un homicidio. No me importa lo que tú quieras. Mi deber es seguir investigando. Ahí está lo oficioso. ¿Quién hace que avance la investigación? ¿La parte o la autoridad?
la autoridad. Si fuese un delito de querella o perseguible por querella, yo voy y denuncio, voy a inventar un abuso sexual o un fraude. Normalmente son de querella, salvo excepciones, ¿no? Pero la generalidad es que son de querella. Yo voy, doy la noticia criminal, el Ministerio Público inicia una investigación y después le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero, voy a otorgar el perdón. ¿Me podrá decir el Ministerio Público? No, yo voy a seguir mi investigación. En ese caso, no. Y a esto le dicen que son delitos oficiosos o delitos de persecución oficiosa y delitos de querella. Pero entendamos que procesalmente hablando, en cualquiera necesito como presupuesto para iniciar la investigación una denuncia o una querella. La denuncia, como te explicaba yo, un homicidio, la puede realizar cualquier sujeto, incluso el policía, pero se requiere. El Ministerio Público no puede salir a estar diciendo, voy a investigar este delito, como lo que ocurría con el maltrato animal, en el ejemplo que yo les di. Pues todos vimos que están maltratando a un perro, creo que lo mataron. Pero si no hay una denuncia, en ese caso, si mal no recuerdo, quien hizo la denuncia pública fue, no recuerdo ahora si una asociación protectora de animales o la propia Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. Pero fue una persona moral. Y al tratarse de un delito oficioso, basta con que demos la noticia criminal y avanzará el procedimiento. Creo que en este caso queda muy claro, ¿no? Pues el perrito no puede ir a denunciar y los dueños lo están matando. Entonces, pues, ¿quién lo va a hacer? Un tercero. Pero se requiere la denuncia. ¿Con esto te queda más claro, Edgar? Sí, profesor, gracias. Para servirte. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera, el proceso será público. Y entendamos la publicidad en dos aspectos, en dos vertientes. La primera, en su vertiente endoprocesal, es decir, adentro del proceso. ¿A qué se refiere? Que los sujetos que intervienen en el proceso pueden conocer la totalidad del mismo. No hay nada, no hay actuaciones secretas. ¿Recuerdan ustedes que en el sistema inquisitivo no conocía el reo nada del procedimiento hasta después de desahogadas las pruebas? Cuando se entraba a la etapa de puesta en publicidad. Aquí no. Aquí el reo puede ir y decir, yo quiero ver la carpeta de investigación y tiene el derecho constitucional a que se le muestre todo. Lo mismo que la víctima. Lo mismo ocurre en los procesos civiles. El demandado pues, tiene el derecho de conocer todas las tripas de la demanda. Los documentos base de la acción, no puede haber nada secreto. ¿Sí queda entendido? Incluso, fíjense ustedes estas circunstancias. Esto es endoprocesal. Dentro del proceso, las partes tienen derecho a la publicidad y de este modo se controla que no haya sorpresas. ¿Queda entendido? Pero veamos lo siguiente.
En materia penal existe disposición expresa que prohíbe al juez reunirse con una de las partes sin que esté presente la otra. ¿Se dan cuenta? Pues esto es publicidad. Ejemplo, en materia civil, familiar, es muy común que una de las partes vaya y le diga al juez, disculpe, yo quiero pasar a hablar con usted. Entran a la oficina y platican sin que esté presente la otra parte. ¿De qué hablan? No creo que vayan a hablar de irse a tomar un café, ¿o sí? Pues esto es secrecía. En materia penal está expresamente prohibido por la ley. Y me parece muy válido. Veamos la segunda vertiente del principio de publicidad. Bueno, de esta característica de la publicidad. Es el control exoprocesal. Aquí el control ya no lo realizan las partes del proceso, sino sujetos diversos, ajenos al proceso. Y este consiste en señalar que todas las actuaciones que se hagan, todas las audiencias, pueden ser presenciadas por el público en general, salvo contadas excepciones. ¿Están de acuerdo? Si la naturaleza de la audiencia tiene inmiscuida la intimidad de una persona, pues una parte de la audiencia o la audiencia entera será sin público. Sí queda entendido esto, ¿no? Piensen ustedes, si vamos a ir a discutir un delito de naturaleza sexual, pues una porción del debate, propiamente cuando se hable de cómo acontecieron los hechos, pues deberá de ser reservada. ¿Concuerdan conmigo? Dígame, señorita Alejandra. Profe, es que en primer semestre me dejaron leer el libro del proceso de Cristo y yo recuerdo que una de las cosas que el autor argumentaba era que la audiencia que se le realizó a Cristo era, había sido privada, o sea, y en aquella época se requería que hubiera un público presente como para que de cierta manera dieran fe y testimonio. Digo, creo que esto ya no es exactamente así, pero no sé si vaya como dirigido hacia ese sentido. Sí, es que recuerden ustedes que la publicidad es precisamente el control que hace el pueblo, la sociedad, respecto de la actuación de las autoridades. Nótenlo ustedes, cuando la autoridad está encerrada en su oficina, puede violar nuestros derechos, ¿están de acuerdo? Pero en cuanto siente que otros ojos lo están observando, hasta cambian su postura. ¿No lo han notado? ¿No por eso ustedes graban a los policías? ¿Por qué? Porque es un control. No recuerdo ahora, ya tiene años que leí el libro El proceso de Cristo, del ilustre doctor don Ignacio Orihuela. No sé si en esa época existía expresamente el mandato de la publicidad de la audiencia. Tendría que revisarlo, pero si existía esta facultad de una audiencia pública y no fue respetada, pues se le violaron sus derechos.
aunque por la época en la que ocurrió, me parece a mí que estamos hablando para los demás del proceso que se hizo a Jesús antes de condenarlo a la cruz. A mí me parece que ahí ya estábamos hablando de una época del derecho romano, propiamente en la etapa del imperio, donde ya el procedimiento penal revistía más una cuestión inquisitiva que una cuestión acusatoria. Pero tendríamos que confirmar. No recuerdo si la publicidad era requisito formal de validez. Habrá que ver. Lo que sí es un hecho es que el proceso ha tenido esta publicidad, pero entendámosla. Aquí, en el sistema acusatorio, la publicidad se convierte en una cuestión de control. Veamos lo que hacen las autoridades para que no abusen. Y también puede darse una publicidad del proceso como una hoguera pública. ¿Están de acuerdo? Cuando al sujeto se le presenta culpable sin que inicie el procedimiento, pues la opinión pública también se puede desvirtuar y exigir una condena, que me parece que algo así es lo que ocurre en el proceso de Cristo, ¿no, Alejandra? ¿Tú que lo leíste recién? Sí, más o menos algo así ocurre. O sea, digo, hay como varias inconsistencias en el proceso, evidentemente, pero sí, más o menos por ahí va todo. Claro, estamos hablando de una cuestión, un análisis de un pasaje del Nuevo Testamento, me parece a mí. Ya tiene años que tomé mis clases de catecismo, pero si mal no recuerdo, el proceso de Cristo viene en el Nuevo Testamento. Y habrá que analizar, reitero, verlo desde el punto de vista histórico. Pero piensa usted, yéndonos a esta figura, creo que todos hemos visto películas al respecto, ¿no? Cuando recuerden que ahí no existe el juez como tal, sino, bueno, la función de un juez establecida estatalmente, sino que es el propio Estado quien nombra jueces para el caso concreto. En este caso, si mal no recuerdo, es Poncio Pilatos. Veamos cómo la publicidad se puede utilizar para una cosa o para otra. Poncio Pilatos dice ante el público, tengo aquí a dos sujetos, uno que es Jesús y otro que es Barrabás. ¿A quién quieren que liberen? Y el público dice a Barrabás. Entonces dense ustedes cuenta cómo la publicidad en ese caso en concreto no está fungiendo como un medio de control, sino todo lo contrario. Porque recordemos, si dejamos en la decisión de las masas cuestiones de protección de derechos, pues a veces nos podríamos llevar sorpresas muy desagradables, ¿no creen? Piensen ustedes, todavía tenemos pendiente el análisis del amparo en revisión, ¿se acuerdan? Perdón, de la acción de inconstitucionalidad. Tomemos ese ejemplo. ¿Ustedes creen que si le preguntáramos a la mayoría de los mexicanos, ¿estás de acuerdo o no con la interrupción legal del embarazo? ¿Qué creen que contestarían? Que no. Que no. La gran mayoría, ¿están de acuerdo? Una gran mayoría. Entonces, ahí no estamos hablando de un principio de publicidad, para nada. La publicidad en el proceso o en el sistema acusatorio se refiere a que puede entrar cualquier persona a presenciar que se hace en una audiencia. Bajo el principio
de lo que se hace en lo oscuro, generalmente se hace para perjudicar. ¿Queda entendido? ¿Por qué el juez no quiere que presencie la audiencia? Pues seguramente algo malo van a hacer. Por eso hoy en día ustedes pueden acudir, bueno, perdón, hoy en día no con el tema sanitario que vivimos, pero cuando se levante estas restricciones, ustedes podrán acudir a cualquier audiencia, penal, civil, etc. Podrán acudir a la misma para presenciar, ver qué ocurre, sin problema de que el juez les diga, usted váyase, ¿a usted qué le importa? ¿Usted quién es? ¿Queda claro? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la explicación y seguimos la próxima clase. ¿Sale? Tengo una audiencia y me tengo que retirar. Entonces, y mi audiencia es a las 9, entonces si no, no voy a llegar. Vamos a dejar nuestra clase aquí y nos vemos el día viernes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego.